Está con nosotros José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Este observatorio de los derechos humanos en el continente. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Comencemos contándole a nuestras audiencias qué es Human Rights Watch. Mira, Human Rights Watch, Eduardo, es una organización de tipo privada, internacional, que examina la situación de derechos humanos en todo el mundo. Tenemos oficinas en distintas capitales, en todas las regiones, en todos los continentes. Es un equipo de casi 500 personas, la gran mayoría abogados, pero también hay en otras profesiones, que lo que hacemos es, con nuestros propios recursos, examinamos en el terreno cuáles son las prácticas y cuáles son la legislación que están vigentes en distintos países y si esa legislación y esa práctica es consistente o no con obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. Todos nuestros recursos financieros son de carácter privado, son donaciones de personas que contribuyen con a nuestro presupuesto. No tenemos ninguna contribución directa o indirecta de ningún gobierno, porque existiría un conflicto de interés muy fuerte si nosotros recibiéramos un peso de un gobierno al que supuestamente debemos fiscalizar en materia de derechos humanos. Hacemos informes y esos informes son conocidos por la opinión pública, especialmente por los grandes medios de comunicación, y tratamos de influir en la política exterior de los países para mejorar la situación de los derechos humanos. Este financiamiento no tiene ninguna clase de condicionamiento desde el punto de vista de la aproximación ideológica, política al tema de los derechos humanos. Nosotros somos muy cuidadosos de las fuentes de financiamiento nuestras, es decir, si hay una persona que nos ofrece financiamiento, tenemos que revisar las inversiones de esa persona, sus actividades financieras, pero hay muchos que voluntariamente nos ofrecen pequeños recursos, pero que unos se juntan unos con otros y nos ayudan a mantener nuestra función. Hay muchas organizaciones de tipo privado, como Amnistía Internacional y otros que también operan sobre las mismas bases, con financiamiento privado, pero hay que ser muy cuidadosos de no eventualmente recibir el financiamiento de una contribución de una persona que tiene problemas, por ejemplo, legales, o que hace algún tipo de negocios que son objeto de cuestionamientos. Evidentemente. ¿Cuál será el contenido de la conferencia de hoy? Asumimos que será una visión panorámica respecto de la situación de los derechos humanos desde la perspectiva de su organización. Mira, para mí es una gran oportunidad estar celebrando los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el día en que se celebra a nivel mundial la vigencia de los derechos humanos, estar aquí en Ecuador y poder asistir a un evento organizado en la Universidad Andina con apoyo de la Unión Europea y de algunos amigos como Patricia Terán del Parlamento Andino. Y digo es una oportunidad porque acá en Ecuador se ha ido transitando de una situación, yo diría, de represión en materia de derechos humanos, como fue la que existió durante el régimen de Correa, a una situación de amplia vigencia de las libertades públicas. Todavía hace falta formalizar una legislación, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, que sea consistente con los instrumentos internacionales. La libertad de expresión fue fuertemente reprimida y censurada y recortada durante el régimen de Rafael Correa. Pero hoy día Ecuador vive, yo diría, un momento de especial amplitud y de respeto por todas las libertades públicas. Y esto hay que formalizarlo, obviamente, con una nueva legislación que está en desarrollo y que está en discusión en el Congreso. Ojalá en las próximas semanas esa legislación se pueda aprobar. No es solo una cuestión de libertad de expresión, también tiene que ver
con la independencia, por ejemplo, del Poder Judicial. Un Poder Judicial que fue subordinado al Ejecutivo durante el gobierno de Rafael Correa. Hay todavía desafíos, pero yo creo que lo que se vive en democracia en Ecuador en la actualidad es una de las pocas buenas noticias que tenemos en América Latina. Y aprovechando esa visión panorámica, mirando la situación del continente americano o de Sudamérica, le pregunto dónde están los mayores temas de preocupación. Por ejemplo, la irrupción de un gobierno como el gobierno del presidente Bolsonaro en Brasil. Los derechos humanos están bajo permanente amenaza, desde una perspectiva política o desde otra. Le pregunto, ¿dónde están aquellos puntos, aquellas luces rojas que se encienden en el mapa y que constituirán evidentemente materia de preocupación suya y de su organización? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, Eduardo, porque yo creo que la principal preocupación, el principal riesgo que existe para la vigencia de los derechos humanos hoy día en la región es el surgimiento de líderes populistas. Populistas de derechas o populistas de izquierdas. Y fíjate que en América Latina las dos principales potencias de la región están gobernadas, o en el caso de Brasil aún no, pero en cuestión de semanas, por un candidato que se hizo elegir democráticamente y que ganó con un fuerte apoyo popular, como es Jair Bolsonaro, pero que hizo campaña, y yo creo que es la primera vez que ocurre esto en América Latina, con un discurso que es claramente contrario a los derechos fundamentales, ¿no? Hablando en contra de las minorías, hablando en contra de los indígenas, de los negros, de los que tienen una orientación sexual distinta a las mayorías, anunciando... Un discurso intolerante. Un discurso de intolerancia, diciendo que, por ejemplo, que cuando él llegara al poder, las policías tendrían licencia para matar a los criminales, ¿no? Realmente es un discurso muy peligroso, provocador y contradictorio con todos los principios básicos en materias de derechos fundamentales. Felizmente, Brasil cuenta con un poder judicial bastante fuerte. Lo ha demostrado en estas investigaciones sobre corrupción y tanto el Ministerio Público como los jueces investigando y sancionando a políticos de todas las creencias, de todos los sectores y a importantes miembros del sector privado. Eso nos da alguna esperanza. Los medios de comunicación en Brasil, los medios privados independientes, son también bastante fuertes. Ojalá que esto no signifique un retroceso mayor para los derechos humanos en Brasil. México acaba de elegir y acaba de asumir Andrés Manuel López Obrador, un personaje que tiene una ideología exactamente opuesta a la de Jair Bolsonaro en Brasil, pero que también es un buen ejemplo de un líder populista, fundamentalista, que cree que con su elección, simplemente por elegirlo a él, la ciudadanía puede aspirar a tener un mejor futuro, sin invertir realmente en las instituciones democráticas en México. Vamos a estar muy atentos por la situación en México. Ahora, ¿y en Brasil? Y en Brasil también, por supuesto. Pero quizás el caso más grave de toda la región, si tú quieres, quizás el caso más, yo te diría, desgarrador en materia de violaciones a derechos humanos es Venezuela. Porque allí hay una virtual dictadura, hay una crisis humanitaria de unas proporciones que nunca hemos conocido en América Latina y que explica el exilio, el éxodo de venezolanos a la región, hoy día en Ecuador masivamente, también en Colombia, en Perú, en fin. Y hay una concentración de poder y violaciones a derechos humanos como ocurre típicamente en una dictadura. Nicaragua está en esa misma categoría. Cuba, ni hablar, porque ahí hay una dictadura militar desde hace ya muchos años. Y pareciera que Bolivia está caminando en una dirección similar. Entiendo que la sede de Human Rights Watch se encuentra en Washington. Mi oficina está en Washington, la sede está en Nueva York. En Nueva York. Le quiero preguntar algo que siempre he tenido como curiosidad. ¿Esta organización, como otras, observan la situación de los derechos humanos en Estados Unidos? Pero por supuesto, tenemos toda una división que está dedicada única y exclusivamente a examinar la situación de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las prioridades? La migración
y el trato a los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. La situación de los medios de comunicación hoy día con la administración de Trump, que no se diferencia mucho de los líderes populistas o estos caudillos que conocemos en América Latina, con un constante ataque a los medios de comunicación, constante ataque también a los jueces, al Poder Judicial, con una política exterior que pareciera ser más benigna hacia los dictadores que hacia los demócratas, a los líderes democráticos. Realmente los problemas de derechos humanos en los Estados Unidos se han ido incrementando en las situaciones, me refiero a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la fuerza policial, la discriminación, en la aplicación de la pena de muerte. Nosotros hemos hecho numerosos estudios sobre las condiciones carcelarias. Hay una infinidad de temas, sin mencionar el caso de Guantánamo, ¿no?, que representa un ejercicio arbitrario por parte del poder, por parte de los distintos gobiernos, no solo de Trump, sino los anteriores, desde que se desata esta lucha contra el terrorismo a nivel global. Gracias por estar aquí esta mañana. Nuestro invitado, hay mucho que escuchar de nuestro invitado, pero para quienes estén interesados, hay esta conferencia hoy. ¿A qué hora es la conferencia? Por la tarde, a partir de las 3:30 en la Universidad Andina. Gracias, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Mañana, 6:55 es la cita. Nuevamente, buenos días.